Bien, estamos ya finalizando esta semana 3 del módulo 4 titulado Textos y Visiones del Mundo. En este sexto espacio abierto para el aprendizaje, vamos a seguir viendo la unidad 3, que tiene que ver con leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Y en efecto, probablemente ya estén ustedes comprendiendo este mundo, en su entorno social, por las situaciones que están observando en la comedia Las Nubes. Si se dan cuenta, hay situaciones que, independientemente del contexto, si sacamos esas situaciones y las colocamos en nuestro entorno, hoy en día, nos daremos cuenta que en efecto hay muchas situaciones que pareciera que no han pasado tantos siglos, sino como si hubieran sido ayer, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar identificando y de esa manera vamos a ir comprendiendo nuestro mundo, es decir, por qué somos así como personas, como seres humanos, por qué actuamos de cierta forma, por qué tenemos o venimos arrastrando ciertos vicios, ¿no? Ciertas ideas, ciertas costumbres, ciertos valores que de dónde vienen, ¿no? Desde qué siglo, desde la época griega, cómo venimos realizando ciertas actitudes, acciones, comportamientos que pareciera que fueron ayer. Por ello es que la literatura, decíamos, es un reflejo de la realidad social, ¿de acuerdo? Aunque a veces nos tocan elementos o nos comparten elementos o mundos posibles a través de la ficción como si no fueran reales, ¿no? Siempre la literatura, acuérdense, aunque parta de un hecho real, siempre va a contener elementos ficticios, elementos que los autores toman en cuenta para reflejar esa sociedad como ellos la ven, esa realidad. Y entonces van agregando a través de su creatividad, de su imaginación, elementos como un lenguaje literario, unos elementos lúdicos, como lo estamos viendo ahora en la comedia de Las Nubes, ¿verdad? Cómo están integrando comentarios, conversaciones entre personajes que son chuscas, ¿no? Por ejemplo, cuando Estrepsiades está hablando y Sócrates están hablando de cómo medir el salto de una pulga a través de medir sus pasos, ¿no? Entonces, son cosas chuscas, pero que en el fondo también tienen una razón de ser. Está haciendo una crítica, precisamente Aristófanes, que es el autor, a través de sus personajes para ridiculizarlos, para hacerlos ver mal, porque en la comedia, pues es eso, ¿no? El agregar elementos humorísticos, chuscos, que nos hagan reír. Entonces, a través de ridiculizar y reírse de los mismos personajes y de sus acciones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seguir viendo en esta unidad 3, vamos a seguir leyendo para saber cómo es nuestro mundo ahora, cómo lo comparamos, cómo podríamos adaptar esas situaciones a un entorno actual, independientemente del contexto, porque obviamente el contexto ya ha cambiado mucho, ¿no? Ya nada que ver con lo que somos ahora en muchos aspectos. Pero sí en actitudes, comportamientos, sí podemos parecernos mucho a la época griega. Bien, entonces los temas que vamos a tratar para este espacio es darles la bienvenida. Bienvenida, María de la Luz, buenas noches. Así conforme se integran sus compañeros, vamos a ir dando la bienvenida. Vamos a ver cuál es el propósito de esta unidad 3. Vamos a ver también 2 o 3 temas que son muy importantes porque por ahí algunos de ustedes se les está dificultando hacer referencias, parafrasear lo que están leyendo, lo que están investigando, y también la elaboración de citas textuales. Entonces vamos a hacer un breve repaso nada más con algunos ejemplos.
Vamos a enfocarnos también en la actividad integradora 6, cómo están haciendo sus participaciones en este foro, qué están encontrando en estos sitios de Internet que son innovadores, son nuevos, son emergentes, ¿no? Son parte de la literatura emergente. Y también vamos a ir viendo precisamente qué es la experiencia estética. ¿Cómo están opinando acerca de la experiencia estética? ¿Qué les está pareciendo? Vamos a ver algunas opiniones de autores sobre la experiencia estética a nivel de nuestra vida, ¿no? ¿Cómo podemos aplicarla o reconocerla en las acciones que tenemos diariamente en nuestra vida? Bien, vamos a dar la bienvenida a Sharon Stephanie. Bienvenida, buenas noches, Sharon Stephanie. Stephanie. Buenas noches, Sharon. Bienvenida. Entonces, también vamos al final, ya en las conclusiones, preguntar a través de una pregunta o dos preguntas, ¿qué aprendiste en esta sesión? Entonces, pongan mucha atención en los temas que vamos a ver y, por supuesto, en la despedida vamos a ir dando algunas recomendaciones, sobre todo a aquellos que no han terminado o no han entregado sus actividades integradoras de semana 1 a la semana 2 tienen para todavía alguna oportunidad, solicitando una extensión de tiempo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a dar inicio, les comentaba que siempre vamos a mencionar, a repasar las normas de la etiqueta, ya que sobre todo en este foro de actividad integradora 6, donde tienen que opinar también, retroalimentar a sus compañeros de manera específica, es necesario que siempre en sus mensajes otorguen un saludo cordial, y no solo en el foro, sino en todos los espacios con los que nos comunicamos. También es necesario que respeten la postura, la opinión de los demás miembros de la comunidad educativa, aunque a veces no estemos de acuerdo, pero siempre tengan presente que la opinión, la crítica es hacia las aportaciones, no hacia la persona. Por ello es que siempre deben mostrar respeto y también escribir correctamente el nombre de la persona, del compañero al que se dirigen de una manera específica, ¿de acuerdo? Deben ser claros y corteses durante sus participaciones en todos los espacios, pero también expresar de manera completa su opinión. Deben escribir también de acuerdo a las normas ortográficas y gramaticales. Para ello, también les solicito que activen el corrector ortográfico en su computadora para que tengan la oportunidad de identificar, detectar aquellas palabras que a veces no tienen error más que de dedo, ¿no? O se le llama de sintaxis, cuando escribimos mal una palabra, pero no porque esté mal escrita, sino, bueno, no por falta de ortografía, sino que a veces se nos pasan por escribir rápido o por a veces incluso escribir a través del teléfono celular, ¿de acuerdo? Y pues son de los elementos principales, los principios básicos de una etiqueta para que ustedes lo puedan aplicar. Bien, el propósito de esta unidad es que ustedes analicen textos literarios que reflejen distintas visiones del mundo mediante los valores expresados por los autores y sus personajes en contextos determinados, con el fin de reflexionar sobre el entorno actual, ¿verdad? Entonces es lo que estamos haciendo, vamos a seguir leyendo, vamos ahora a conocer otros sitios, otras formas de expresión literaria que los autores nos proponen, utilizando no solamente la escritura, sino otro tipo de materiales, ¿verdad? Como las imágenes, el sonido, el audio de otras, de, de música, que va combinado con las letras y nos ofrecen una nueva
forma de literatura. Entonces, ustedes están analizando eso en su actividad integradora 6. También lo que están haciendo en el momento de otorgar o de expresar sus opiniones, sus puntos de vista, con base en la investigación que están haciendo, las lecturas de, de qué es la experiencia estética, por ejemplo, al obtener la opinión o el concepto de qué es la experiencia estética, muchos lo están expresando con sus palabras, en efecto, esa es la paráfrasis, pero otros están copiando tal cual cierta información, pero no lo están haciendo como una cita textual y tampoco están otorgando el crédito al autor original. Entonces vamos a ver cómo vamos a hacerlo para no cometer plagio, porque si no expresamos, si no damos a conocer que se trata de una cita textual, entonces sí estaríamos cometiendo plagio, ¿de acuerdo? Miren, la paráfrasis es un recurso intelectual que consiste en expresar un mensaje determinado con nuestras propias palabras para facilitar su comprensión. Y recuerden que en nuestra comunicación diaria, generalmente estamos utilizando constantemente la paráfrasis, ¿no? Cuando queremos explicarle a alguien una información, un mensaje, le decimos, ay, como diría tu compañera, eh, más vale pájaro en mano que 100 volando, ¿no? Entonces ya estamos aplicando incluso ahí el lenguaje connotativo, pero también estamos explicando con nuestras palabras, ¿no? Tratando siempre de explicar qué es lo que leemos o lo que escuchamos o queremos pasar una información de algo que nos enteramos, siempre tratamos de explicarlo con nuestras palabras, ¿no? Entonces, esa es la paráfrasis. Por ejemplo, y sobre todo nosotros los mexicanos somos muy dados a comunicarnos de una manera connotativa. Recuerden, ya habíamos visto este tipo de lenguaje, sobre todo con los refranes, ¿verdad? Por ejemplo, la frase original dice, no hay mal que por bien no venga. Y en una paráfrasis, si yo lo quisiera explicar con mis palabras, diría que cuando algo malo ocurre, casi siempre se puede lograr algo positivo, ¿no? De eso malo que pasa, más adelante logramos algo positivo. Es otra forma también de expresar. Para ustedes, ¿cómo sería? ¿Cómo explicarían con sus palabras que no hay mal que por bien no venga? Y les decía, nosotros los mexicanos siempre estamos dados a hablar en doble sentido, con refranes, con metáforas e incluso con números. Si se dan cuenta, cuando alguien le pregunta a otra persona, por ejemplo, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Pues hay dos, tres, ¿no? A veces cuando está ahí medio deprimido, empieza a comentar, hay dos, tres, que quiere decir, pues más o menos bien o más o menos mal, pero lo entendemos, sobre todo nosotros los mexicanos que somos de cierta región, por supuesto que entendemos perfectamente este doble sentido, esta forma de expresar o de expresión metafórica o denotativo, ¿no? Entonces, déjenme ver si hay algún comentario de cómo expresarían o para ustedes qué significa no hay mal que por bien no venga. ¿Cómo lo explicarían ustedes con con sus palabras? ¿Cómo lo entienden o cómo lo interpretan? Porque miren, las funciones de la paráfrasis, en lo que se animan a responder, es que en efecto se da un proceso de interpretación. Es decir, como yo interpreto un mensaje o lo traduzco ese contenido de ese mensaje, es como yo lo expreso. Entonces esa es una paráfrasis. También en la paráfrasis significa que el escritor, al expresar ideas de otros autores en sus propias palabras, se apropia del texto y le imprime su rasgo peculiar, su impronta, su estilo, ¿no? Y en efecto, muchos de ustedes tienen un estilo, una forma de escribir a estas alturas de esta semana. Ya voy reconociendo cuando empiezo a calificar una tarea,
digo, esta forma de escribir es de su compañera Sharon, por ejemplo, ¿no? Porque ya voy conociendo un poquito su estilo, su forma de redactar, de explicar las cosas, ¿no? Entonces, esa es una paráfrasis, expresar ya con nuestras ideas, con nuestra propia forma de expresión. Por ejemplo, en mi caso, este, generalmente en las retroalimentaciones uso mucho, o en las redacciones en general, uso mucho la palabra en efecto. Si se dan cuenta en mis retroalimentaciones, cuando estoy de acuerdo con alguna opinión de ustedes, para reafirmar, les digo, en efecto, tu opinión es correcta debido a que, y vuelvo a explicar con mis palabras, también parafraseo lo que ustedes están explicando, ¿no? Pero esa frase de en efecto, que quiere decir así es, está bien, estoy de acuerdo, es mi estilo, es mi forma de redactar, me gusta esa frase, esa palabra, ¿no? Entonces, así cada uno de ustedes van adquiriendo con la paráfrasis, y a la hora de explicar su propia impronta, su propio estilo. También, em, en la paráfrasis, el autor participa de la exposición de la idea, puesto que selecciona y sintetiza el texto de la manera que le es conveniente. Es algo así como lo que hicieron en la actividad pasada, donde en la actividad 4, donde leyeron el artículo de Carla Berenice del Carpio. ¿Recuerdan? Que tenían que expresar a través de esta lectura, esta investigación que hizo la autora, cuál era la importancia de la literatura o si la literatura podía apoyar en la conservación de las lenguas indígenas. Y entonces ustedes leyeron este artículo y expresaron la idea de esta autora de por qué era importante revitalizar las lenguas indígenas. Ella explica que ya se están desapareciendo y que era muy súper urgente que todavía los que estamos en este contexto, en este país, en este territorio, tenemos oportunidad y debemos tratar de rescatar esas lenguas, de alguna manera promoverlas, promocionarlas para que no se pierdan, para que los hablantes continúen hablando en su lengua y no se pierdan, ¿no? Entonces, de esa manera es como ustedes toman la información que requieren, la sintetizan y la explican con sus palabras, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente es lo que hacemos en una información, con una lectura, en un texto, cuando queremos encontrar cierta información. Entonces ahí tomamos solamente la cita que sirve para expresar, para apoyar una idea, ¿verdad? Entonces, esto siempre va a facilitar la comprensión de un texto complejo. En ese sentido, es un recurso muy útil para entender un documento. Y si se dan cuenta, incluso los textos literarios que han estado leyendo, de repente no le entienden o no alcanzan a comprender el significado y vuelven a leer, ¿no? Vuelven a leer hasta encontrar más o menos la explicación, la traducción o la interpretación que ustedes le dan para poder entender el texto y explicarlo con sus palabras. ¿De acuerdo? Diana Laura Morales, bienvenida. Buenas noches. Entonces continuamos. Sí se va entendiendo el tema, sí se va quedando claro. De hecho, es lo que ustedes hacen, ¿no? Leen un texto cuando tratan de investigar o encontrar una idea, un concepto, como en el caso de qué es la experiencia estética. Entonces, una vez que ya lo leyeron, lo interpretan y lo explican con sus palabras. Y eso es válido, sin embargo, también es necesario otorgar la referencia, de dónde obtuvimos esa información, aunque sea una paráfrasis, ¿de acuerdo? Entonces, en su foro de, de actividad 6, ustedes están participando muy bien, con opiniones muy claras, muy objetivas, pero aun cuando sea una paráfrasis, aporten la referencia o agreguen
o denle crédito al autor, ¿no? Es como si dijeran, yo opino de la experiencia estética que se refiere a esto de acuerdo a la opinión de cierto autor, pues ya mencionan el nombre, ¿no? En ese momento ya le están dando el crédito al autor, aun cuando sea una paráfrasis, están explicando que su opinión se basa, se apoya, se fundamenta en la opinión de otro autor. Y ahí ya le están dando crédito y están parafraseando, y al final del mensaje pues se agrega toda la referencia completa. Ahorita vamos a ver cómo se cita una cita textual. Dice Sharon, yo diría, de esta racha saldrá algo bueno, aprenderás algo o vendrá algo mucho mejor, no desanimes, en efecto. ¿Ya viste cómo, o ya vieron ustedes cómo expresamos de diferente manera, cómo lo interpretamos de diferente manera, pero es lo mismo? O sea, lo expresamos con nuestro estilo, nuestra forma de, como nosotros lo entendemos, pero es lo mismo. Estamos diciendo lo mismo, pero con diferentes palabras. Esa es la paráfrasis. Ahora, hay dos tipos de paráfrasis. Hay una que es sencilla, donde las oraciones son se reemplazan, las oraciones originales se reemplazan por otras más simples, es decir, con sinónimos o términos más sencillos, ¿no? Su sintaxis sufre pocos cambios, o sea, expresamos normal, ¿no? Como normalmente hablamos. Pero a esta frase sencilla, a esta interpretación sencilla que hacemos se le llama paráfrasis mecánica. Vamos a poner un ejemplo. Una frase original dice, los dramaturgos se adentran en las dinámicas creativas que les son propias con la confianza de quienes gozan de un público cautivo, ¿no? Y de pronto decimos, a ver cómo, a ver otra vez, y volvemos a leer porque a veces no entendemos los conceptos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué son los dramaturgos? A veces no tenemos idea. Bueno, investigamos también en el diccionario, en la enciclopedia, se vale siempre un término que no entendamos, acudamos al diccionario, incluso ahí mismo en Google, ven que ahora ya con la ayuda de esta maravillosa tecnología, solamente ponemos, ¿no? ¿Qué es un dramaturgo? Y nos arroja una serie de informaciones e inmediatamente captamos que son los que escriben obras de teatro, ¿no? Entonces ya lo explicamos con nuestras palabras y ya quedaría así. Quienes escriben obras de teatro, ahí ya en lugar de decir es dramaturgo, ya lo decimos de una manera más sencilla, ¿verdad? Quienes escriben obras de teatro desarrollan sus métodos de creación literaria. Ya se entiende mejor que si dijéramos, se adentran en las dinámicas creativas, ¿no? ¿Qué son las dinámicas creativas? Pues eh, son los métodos de creación literaria, con la certeza que les genera contar siempre con un mismo público, en lugar de la confianza de quienes gozan de un público cautivo. En efecto, se oye muy elegante, se oye muy, muy diferente, ¿no? Muy rebuscado el lenguaje. Pero cuando ya lo entendemos y lo interpretamos a nuestra manera, lo explicamos de una manera más sencilla y entonces nos queda expreso. Y eso es lo que realmente deben hacer, porque a veces cuando no encuentran o no conocen el significado de una palabra y así lo dejan, pues ya no hay ese aprendizaje. ¿Están de acuerdo? O sea, ya se quedaron con la idea, la duda de que era un dramaturgo, vamos a suponer. No investigaron y lo dejaron así. Y dijeron, ah, bueno, yo explico que los dramaturgos tienen sus métodos de creación, etcétera, ¿no? Pero se quedan con la duda de qué es un dramaturgo. Entonces siempre hay que acudir al diccionario para que nos quede clara esta, esta traducción, digamos, de estos conceptos que a veces nos son enredosos y que a veces no podemos entender cabalmente una frase porque nos quedamos con la duda de cierta palabra. Entonces,
una paráfrasis sencilla o mecánica, siempre es necesario que la expresemos con nuestras palabras, pero de manera que nosotros mismos entendamos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita de la experiencia estética, es importante que entiendan ustedes eh, en qué consiste y la expresen con sus palabras, ¿de acuerdo? En cambio, también cuando ya tenemos más experiencia y nos podemos arriesgar un poquito a hacer modificaciones más profundas al texto original, se elabora con más libertad, con cambiando palabras, cambiando el orden de las oraciones y de las estructuras sintácticas. Pero siempre es importante mantener el sentido del texto base. Es decir, sí podemos, en cambio, escribir de manera más elegante, más rebuscada, con sinónimos, con palabras más elegantes, se pudiera decir, pero siempre expresar lo que realmente dice el texto. Sin embargo, cuando nos arriesgamos a opinar un poquito más allá, sin perder el sentido del texto, es válido porque tampoco estamos diciendo algo que no es real. Por ejemplo, la misma frase original. Los dramaturgos se adentran en las dinámicas creativas que les son propias con la confianza de quienes gozan de un público cautivo. Entonces, si esta frase, en lugar de hacerla sencilla y yo la hago más, me atrevo a opinar un poquito más allá, sin decir mentiras o sin afán de cambiar el sentido de esta frase, lo podemos expresar así. A la hora de crear, quienes escriben obras de teatro poseen una ventaja frente a escritores de otros géneros. Esta es que cuentan con un público cautivo que les da la confianza que necesitan para crear libremente. Vean cómo aquí aparentemente es sencillo, ¿verdad? Estamos opinando de manera más sencilla, pero nos atrevemos a expresar un poquito más allá. Es decir, aquí lo que nosotros agregamos sería que quienes escriben obras de teatro, bueno, esa parte sí la tienen, poseen una ventaja frente a escritores de otros géneros. Ahí es donde estamos agregando como que de nuestra propia cosecha. Sin embargo, no sale del todo real, simplemente estamos tratando de expresar de otra manera. Es decir, si estamos diciendo que los dramaturgos siempre tienen un público cautivo, escriban lo que escriban, al decir tienen esa ventaja, a diferencia de los poetas o de los novelistas, ¿no? Que son de poesía y de narrativa, pues no estamos diciendo mentiras, simplemente nos estamos arriesgando a hacer esa comparación, con base en que los dramaturgos escriban lo que escriban, siempre van a contar con ese público, ¿no? Por ejemplo, ustedes de repente ya tengan un autor, un escritor favorito, y por el género que les gusta, a lo mejor la poesía, la narrativa policíaca, ¿no? Entonces, les gusta Agatha Christie o les gusta las, la literatura de terror, pues entonces a lo mejor leen a Stephen King. Y entonces lo que él escriba, este autor, siempre ustedes van a leerlo porque ya es su autor favorito. En eso un poco se basa esta opinión de esta frase, ¿no? Que en efecto los dramaturgos tienen cierta ventaja frente a escritores de otros géneros literarios, como la novela, el cuento, la poesía, ¿no? Entonces, vean cómo podemos ir a arriesgarnos a comentar algo, pero sin salir realmente de lo que está ofreciendo el texto. Entonces, a eso es importante que ustedes comprendan esto para que en el momento que realicen sus actividades, investiguen un tema, una investigación documental en otras fuentes, traten de expresar siempre lo que dice el concepto o la opinión de esos autores, pero sin salir de lo que realmente dice. O sea, no mentir, no inventar cosas que no dicen, ¿de acuerdo? A veces para no cometer precisamente ese error,
o apoyarnos en la opinión de otro autor tal cual lo dice, entonces aquí lo que hacemos es una cita textual. Es decir, ahí sí tomamos tal cual la frase que dice el autor, sin quitarle ni una coma ni un punto, y tal cual copiamos esa frase y la colocamos en nuestra opinión, ¿no? Y eso se le llama cita textual, es decir, estamos tomando textualmente, es decir, tal cual está la cita o la frase, y la estamos colocando en nuestra actividad. ¿Para qué? Para apoyar nuestra opinión, para fundamentar y sobre todo para, en este caso, en este ejemplo, pues a mí me gusta cómo lo dice el autor. Entonces yo prefiero eh, respetarle su opinión y la coloco para apoyar mi propia opinión, pero le estoy dando el crédito al autor. Y de esta manera no cometo plagio. Por ejemplo, vamos a ver esta frase que tomé de una opinión que les di en el foro de Aprendiendo, y estaba yo diciéndoles, como ven, sus opiniones son importantes, ya que entre todos coadyuvaron a construir el conocimiento. Solo aportaría un punto. La experiencia estética, en opinión de Alberto Cajal. Vean cómo ya desde ahí estoy mencionando el nombre del autor. Desde ahí ya estoy diciendo que esa frase que voy a decir enseguida no es mía, la tomé prestada de este autor. Por eso le pongo aquí, en opinión de Alberto Cajal, ya desde ahí le estoy dando el crédito, ¿de acuerdo? Y entonces ahora sí viene la cita textual y vean, se coloca entre comillas, y la puse aquí en rosa para que distinga de dónde a dónde abarca la cita textual que copié del autor, tal cual la dice. Dice, la experiencia estética se considera como tal, al menos en parte, cuando existe una participación emocional del experimentador. ¿Quién sería el experimentador? Pues el lector, ¿no? O sea, el que está leyendo esa obra y participa, o sea, se mete a la emoción que expresa el texto y entonces vive o siente esa emoción, esa experiencia estética, ¿no? Entonces, pero me gusta cómo lo dice el autor, cuando existe una participación emocional del experimentado. Entonces yo prefiero colocar esa cita textual para que apoye mi opinión. Y sobre todo, estoy fundamentando, estoy justificando en investigación, porque este autor, pues, es una autoridad en el tema, porque él ya ha investigado y él ha aportado ideas sobre qué es la experiencia estética, ¿no? Por ello es que tomo esta cita textual para apoyar mi propia opinión, ¿de acuerdo? Entonces, después de las comillas, se coloca entre paréntesis el apellido del autor y el año de publicación. Hasta ahí, eso quiere decir que es una cita textual y estoy aportando aquí al autor, y desde arriba también estoy mencionando en opinión de Alberto Cajal, o sea, estoy apoyándome en opinión de él, pero no es mi información, no es ni siquiera mi paráfrasis, es tal cual lo dice el autor, por ello es una cita textual. Y es válido hacerlo, chicos. Ustedes pueden saturar una opinión, una actividad que tengan de puras citas textuales, apoyándose de otros autores, como lo hizo Carla Berenice, ¿recuerdan? Que ella tenía plagada su investigación de citas textuales de otros autores. Quiere decir que ella se está apoyando de otros autores, de otras investigaciones, para realizar tu propia investigación. Por ello es que usaba muchas citas textuales. Y lo más importante también, ya después de que aportamos la cita entre comillas y entre paréntesis el apellido y el año, al final de la actividad se coloca ahora sí la referencia completa. Es decir, acuérdense, primero el apellido del autor, el nombre, entre paréntesis, y el nombre se escribe completo, entre paréntesis el año,
Después viene el título de la obra o del artículo, en este caso es experiencia estética. Después viene el sitio de donde tomé esta fuente, esta información, se llama Lifeder, y ahora sí viene la liga. Esa, es decir, la dirección electrónica donde puedo encontrar ahí está este texto y de dónde tomé esta cita textual de este autor. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la función de las referencias, que uno pueda eh, seguir investigando, incluso comprobar, ¿no? Decir, a ver, esta opinión realmente es de Alberto Cajal, a ver, voy a investigar. Nos vamos a la fuente y vemos, en efecto, esta cita la tomó la autora o la profesora de este autor. Aquí está diciendo tal cual y lo está copiando tal cual. Es una cita textual. ¿De acuerdo? Y además, si nos queremos documentar más todavía, entonces seguimos leyendo, pero ya tenemos la dirección donde encontramos esta fuente. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cita textual y paráfrasis? Acuérdense, la paráfrasis es una forma de citar una idea de otra persona de una manera no literal, es decir, no tal cual, sino con nuestras propias palabras. ¿Recuerdan? A diferencia de la cita textual, que es un préstamo del texto original, que no se modifica en absoluto una paráfrasis, que no se modifica en absoluto la cita. En cambio, la paráfrasis es una reinterpretación de un pensamiento ajeno. Es decir, si yo quisiera expresar con mis palabras lo que opina Alberto Cajal de la experiencia estética, pues ya lo diría de otra manera, ¿no? Diría, como dice Alberto Cajal, cuando nosotros estamos frente a un texto literario, podemos o debemos creernos lo que él dice, entrar, identificarnos con los personajes, con las situaciones que ahí se describan, a manera de creernos lo que está pasando y poder sentir esas emociones y que el autor le llama al experimentador, es decir, al lector que está experimentando esas sensaciones. Vean cómo ya yo ya hasta me alargué expresando con mis palabras, tratando, y eso por eso sirve la paráfrasis para que ustedes aprendan expresarlo siempre con sus propias palabras, tratando de entender y de explicar mejor para lograr ese aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces, siempre debemos reinterpretar el pensamiento ajeno expresado con las palabras del autor que lo toma. Es decir, yo como en ese momento que soy autora de una opinión, de un mensaje, entonces reinterpreto lo que dice el autor de cierto tema y lo expreso con mis palabras. Entonces sí queda claro, pero repito, siempre, aún siendo paráfrasis o siendo cita textual, debemos aportar la referencia de dónde obtuvimos esa información. ¿De acuerdo? Entonces, repito, las referencias van en este orden. Va primero el apellido del autor, pero se escribe de manera completa, ¿no? Por ejemplo, Cajal es el apellido y después viene el nombre, que es Alberto. Si son varios autores, se mencionan hasta 5 nombres completos con sus apellidos y nombres separados por comas. Hasta 5 autores ya se nombran de manera completa. Después se escribe entre paréntesis el año. Si trae todo la fecha completa, el día, el mes y el año, se colocan. Y si no, nada más el año. Pero si no trae año, entonces entre paréntesis, de todas formas, se escribe S diagonal F, que significa sin fecha. ¿De acuerdo? En efecto, hay muchos textos o muchas obras que no tienen año. Bueno, pues entonces le ponemos sin fecha. Después viene el nombre del libro o del artículo o del título de la obra, etcétera. Y generalmente se escribe entre cursivas.
¿de acuerdo? Y después viene la editorial. Si es un texto impreso, pues se coloca la editorial, incluso el país, o cuando es una revista, si es una revista extranjera, se coloca el país de donde viene, o si es un texto digital, buscamos el sitio o el blog o la página de donde viene, ¿no? A veces de la revista, ¿cómo ves? ¿No? De la UNAM. Ah, entonces ahí ese es el sitio, ¿cómo ves? ¿De acuerdo? Y es el nombre de la revista que edita y publica la UNAM. También se escribe la UNAM después de después del nombre de la revista, el, la institución que respalda esta investigación o esta revista, y al final, ahora sí, la URL o el link o la dirección electrónica. Entonces, en ese orden se debe colocar de acuerdo al formato APA que utilizamos en Prepa en línea C. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna opinión, alguna sugerencia, alguna aclaración hasta ahorita? Gracias por tu opinión, Sharon. En efecto, ¿cómo explicamos con nuestras palabras una interpretación que hacemos o una traducción de un mensaje, de una investigación, de una opinión de otra persona, ¿no? A veces decimos, te voy a explicar como me explicó mi maestro, mira, y entonces ya viene la explicación, pero tratamos de interpretar lo que dijo el otro, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a pasar al tema de su actividad integradora 6. La literatura como forma artística de expresión oral o escrita, acuérdense que eso significa la literatura, es una forma artística de expresión, ya sea oral o escrita, busca generar en nosotros una vivencia agradable o desagradable. A esto se le conoce como experiencia estética y está estrechamente ligada al disfrute del arte. En ese sentido, disfrutamos no solamente la literatura, sino la música, la danza, la pintura, la fotografía, ¿verdad? Bien, las nuevas formas de literatura, las que están emergiendo, causan que nos replanteemos la idea de literatura. ¿Cuáles son sus alcances? ¿Cuáles son sus límites? ¿Quién puede escribir literatura? Y sobre todo, qué es literatura y qué no es literatura, ¿de acuerdo? Entonces, estas reflexiones, estas preguntas son importantes que ustedes deben ya de estarse planteando, reflexionando, con base también en lo que leen ustedes, en sus artículos o en sus recursos de plataforma. Ahí viene qué es una experiencia, qué es una literatura emergente y por qué se le llama así, y algunos ejemplos de estas literaturas que están surgiendo y están en la red, ¿de acuerdo? En esta actividad integradora, ustedes van a analizar 2 sitios de Internet que presentan propuestas literarias actuales para observar las diferencias entre las experiencias estéticas que propician estas nuevas formas y las propiciadas por los textos convencionales, es decir, los que venimos leyendo normalmente, ¿no? Desde Juan Ruiz de Alarcón, Rubén Darío, Sor Juana Inés, hasta ahora que ya leímos a a Leonora Carrington y a Mary Shelley, y ahorita estamos leyendo a Aristófanes, ¿no? Nos regresamos unos siglos atrás, al siglo V, y entonces esos son los textos convencionales, que acuérdense que tienen una estructura, un objetivo, pero que siempre es a base de un inicio, un desarrollo, un desenlace, ¿no? Se plantea un conflicto, se plantean diferentes sentimientos, emociones, cuando son poesías, ¿no? Se narran historias a través de diálogos de personajes cuando son obras de teatro. Bueno, pues ahora han surgido nuevas formas de hacer literatura y de producir literatura y de difundir literatura a través
del Internet. Entonces eso nos posibilita, nos abre muchas posibilidades, ¿están de acuerdo? Entonces, dentro de las preguntas, de los cuestionamientos que vienen ahí en sus instrucciones de esta actividad integradora 6, es precisamente si se puede vivir experiencias estéticas a través de las tecnologías de información y comunicación, por ejemplo, ¿no? También se plantea qué es una experiencia estética, cómo se puede identificar, cómo la encontramos no solamente en el arte, sino en la literatura. Y ahorita vamos a ver también en nuestra vida diaria, nuestro común diario vivir, cómo podemos encontrar esa experiencia estética o vivir esa experiencia estética. Por ello es que se plantean varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, precisamente, ¿qué es la experiencia estética y qué relación guarda con la literatura? Ustedes ya lo están expresando, lo están compartiendo, algunas son muy parecidas, otras plantean cosas nuevas con base en lo que han investigado. En efecto, y en la segunda aportación están participando, comentando, ¿qué les parece los sitios de Wortois y Bestiario Marino? Son dos sitios que ofrecen nuevas alternativas, se puede decir, de literatura, agregando otros elementos, no nada más la escritura, ¿verdad? Están agregando otros elementos que posiblemente provoquen ciertas experiencias, por lo cual sí podrían considerarse o no podrían considerarse literatura. Entonces es importante que estas reflexiones las tomen en cuenta y vayan comentando en su foro, por ejemplo, si es posible tener o no experiencias estéticas con obras publicadas y creadas mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación. Y ustedes lo van a comprobar ahora que lean este texto de Word Toys y el de Bestiario Marino, ustedes van a comprobar, porque es una tecnología, ¿no? Es a través de la pantalla, es como ustedes van a tener acceso a esta formas nuevas de literatura y ustedes van a decidir si cumple los requisitos para ser considerados literatura y sobre todo si a través de la pantalla podemos vivir esas experiencias estéticas, ¿de acuerdo? También van a comentar la aportación de uno de sus compañeros sobre lo que ellos opinen. Alguna opinión, alguna idea que les aporten sus compañeros, la pueden rebatir, la pueden aumentar, apoyar y expresarle a su compañero. Mira, me encantó tu opinión, estoy de acuerdo con esto, y ahí vamos a justificar, agregarle algo más allá para que también esa retroalimentación hacia su compañero pues sea significativa, le aporte más allá que el estar de acuerdo, ¿no? Siempre expresen por qué y qué más le podrían abonar de información a su compañero, ¿de acuerdo? Y al final, pues también responder al planteamiento. Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura y justifiquen su respuesta. ¿De acuerdo? Entonces es importante, si lo están haciendo, nada más déjenme recordarles que es una participación o una aportación por mensaje, ¿de acuerdo? En un solo mensaje no respondan los 5 planteamientos, sino en una, y lo ideal es que diario vayan aportando, respondiendo un planteamiento, para que al final, o sea, hoy ya estarían cerrando su participación con su conclusión. ¿Qué es lo que concluyen de todo lo que opinaron sus demás compañeros, lo que ustedes investigaron? ¿Qué tal vivieron esa experiencia estética con estos sitios? Y si por ello se pueden considerar literatura o no, y si se pueden vivir experiencias estéticas a través de estas tecnologías, ¿de acuerdo?
Entonces, es importante que realmente hagan el ejercicio de analizar, de expresar con sus palabras, o también utilizando citas textuales y aportando las referencias de dónde obtuvieron su información, de dónde se documentaron para tener esa opinión. Porque a veces, en efecto, leemos varias fuentes, varias opiniones y decimos, ay, me quedo con esta porque esta la entiendo más y me gusta como lo dice el autor, entonces lo voy a explicar, yo lo entiendo así, y entonces están parafraseando o bien apoyarse de la cita textual del autor para fundamentar, para apoyar su opinión. Esa es la función de las citas textuales. Ahora, rápidamente decirles que la experiencia estética, en efecto, ustedes han comentado que son emociones y al iniciar la actividad también decía ahí que en efecto los textos literarios buscan crearnos una vivencia, ¿verdad? Ya sea agradable o desagradable. Bueno, pues la experiencia estética precisamente se refiere a la apreciación de objetos estéticos y el placer resultante. Es decir, cuando observamos algo bello, pues obviamente nos produce un placer. Entonces, la vida estética, aplicándolo a nuestra ordinariedad, a nuestra propia vida, ¿qué sería la experiencia estética? Bueno, pues sería cuando le tenemos cierto interés genuino en todos los detalles de la vida diaria. Es decir, cuando estamos conscientes de vivir la vida, de vivir algo que nos aporte ciertas emociones, bueno, podemos entonces adoptar una actitud estética hacia cualquier aspecto de nuestras vidas. Es decir, algo tan ordinario que hacemos, por ejemplo, lavar los trastes, sería eh, encontrarle, si lo vemos de una manera o lo hacemos de una manera extraordinaria, más allá de lo ordinario, podemos entonces encontrarle ese aspecto estético. ¿Están de acuerdo? Bueno, vamos a ver, este autor, Heshmat Sharam, opina que hay 5 elementos clave de la experiencia estética. Entonces vamos a mencionar rápidamente en qué consiste. Por ejemplo, el autor dice que hay belleza y juicio cuando hay un interés en la experiencia solo porque sí. Es decir, cuando apreciamos algo hermoso como un, ¿qué será? Como un jardín botánico, ¿no? Como un amanecer, como unas olas en el mar, eh, a menudo encontramos ese placer, ¿no? Incluso si se han dado cuenta cuando acuden al mar, no solamente es la vista, ¿no? Lo que nos llena, sino también el sonido de las olas, el canto de las gaviotas y todos esos sonidos característicos del mar nos producen placer, ¿cierto? Por ejemplo, cuando vamos a un concierto de algún artista que nos guste, con la que buscamos elevar nuestra experiencia emocional, pues eso es parte de la belleza solo porque sí, por disfrutarlo, ¿no? Muchas veces, pero ¿por qué vas al cine a esta hora? Pues porque me encantan las películas, ¿no? Me encanta el arte, lo disfruto, el arte del cine, ¿no? Entonces, a veces es solamente porque sí. Entonces, otro punto de vista es la belleza y juicio. Cuando encontramos el gusto estético, cultural un poquito más amplio. Es decir, cuando eh, de pronto no tenemos una opinión real o individual de ciertas cosas, lo que aceptamos muchas veces ahora es la opinión de las redes sociales, lo que diga la mayoría, ¿no? Por ejemplo, el ideal de belleza de una mujer en aquellos ayeres, en los años 60, ¿se acuerdan? Que era como más llenita, ¿no? Tanto de brazos, de pecho, de caderas, de piernas, ¿no?
como más llenita. En cambio ahora, el ideal de belleza de una mujer es entre más delgada, más estéticamente agradable, ¿no? Pero eso también se debe a lo que opina una gran mayoría. Por ejemplo, los hombres con barba, pues antes eran considerados desaliñados, sucios, ¿no? Como que no se rasuraban, un hombre barbudo no era bien visto. En cambio ahora, los juicios de belleza facial son como más aceptados en las redes sociales, ¿no? Gracias a las redes sociales, porque sobre todo los árabes, ¿no? Los hombres barbudos son considerados ahora estéticamente bellos, ¿de acuerdo? Entonces vean cómo van cambiando las opiniones, van cambiando los cánones de belleza por el juicio de lo que opina la mayoría, ¿no? Entonces, están influenciados estos gustos o los juicios de belleza, de facial, de música, de ropa, etcétera, por la presión de la conformidad social, ¿de acuerdo? Entonces, vean cómo vamos obteniendo diferentes conocimientos de cómo apreciamos la belleza. La belleza de la simplicidad, por ejemplo, cuanto más oyentes escuchan una pieza musical, más les gusta. Y también esto también sugiere que el placer estético puede depender de dominar satisfactoriamente el estímulo. Por ejemplo, podemos aprender a disfrutar la música clásica cuando obtenemos más conocimientos de ella, ¿no? Y sobre todo a veces del artista o en el caso de los escritores, cuando conocemos el contexto del autor. Por ejemplo, no sé, en algún momento supe que Beethoven, pues era sordo, ¿no? Entonces uno se asombra y decimos, ¿cómo puede un autor que no escuchaba componer una música, una sinfonía tan hermosa, ¿no? Entonces ya le ponemos atención y ya escuchamos la novena sinfonía de Beethoven y entonces ya nos gusta, pero lo relacionamos con, en este caso, la carencia física del autor y nos conmueve, ¿no? Nos sorprende, nos asombra y entonces ya le prestamos más atención. Otro ejemplo de cómo vivimos la experiencia estética es de tipo del ambiente. Por ejemplo, la atmósfera o el ambiente determina las interacciones humanas. Por ejemplo, si han entrado a un súper, a una tienda de autoservicio como Liverpool, Walmart, Coppel, donde son estas cadenas de tiendas de ropa, de abarrotes y otros eh, muebles, ¿no? Por ejemplo, Coppel. De pronto presentan un ambiente cálido, acogedor. Por ejemplo, se han dado cuenta cuando van entrando a Coppel, hay varios empleados ahí. Primero abren la puerta, ¿no? Y te saludan con una sonrisa y están impecables con sus uniformes y vas pasando y todos te van saludando, ¿no? Y aparte hay una musiquita y aparte ofrecen los productos de manera ordenada, huele limpio, ¿no? Huele, y por ejemplo en un Oxxo, en aquellas zonas donde hace calor, ustedes van sudando, van acalorados, entran a un Oxxo y el aire acondicionado, ay, refresca y produce cierto placer, ¿no? Entonces, todos estos elementos de un ambiente, en este caso del súper, que te van saludando, te van sonriendo, puedes elegir los productos, medírtelos, probártelos, y están ahí no en un aparador cerrado, sino a la mano. Lo puedes tocar, lo puedes ver y te lo puedes probar, ¿no? Entonces, eso produce cierto placer, ¿no? A veces vamos de mal humor y vamos a comprar y de pronto ese trato, ese ambiente, esa atmósfera, ¿no? Huele a limpio, está todo ordenado. Claro, todo esto tiene también un sentido mercadotécnico, ¿no? Que nos hace comprar, pero también nos llena, comprar a veces también nos llena de placer, ¿no? Sobre todo aquellos que somos compradores compulsivos,
pues nos causa alegría, ¿no? Bienestar, un gozo el estar comprando algo que nos gusta, que nos atrae y sobre todo la forma de cómo lo percibimos en el ambiente. Entonces, las expresiones faciales, el lenguaje corporal de los trabajadores, de los empleados, ¿no? Que nos dicen, ¿le puedo apoyar en algo? Y te sostienen la ropa, te sostienen todo y te bajan. Y, ay, se me cayó, no, no te preocupes, yo lo acomodo. Entonces, todo ese tipo de comodidad, de atención, de servicio, pues causa cierto placer, ¿cierto? Incluso creo que cada uno tiene un autoservicio favorito a donde ir a comprar. El último ejemplo de cómo se aprecia la belleza, dice este autor, es sentirse conmovido por la belleza. El placer estético motiva experiencias prolongadas y repetidas. Por decir, nunca te cansas de ver una hermosa puesta de sol, ¿no? Decíamos, cuando vamos de vacaciones, si o no les pasa, vamos a la playa 2, 3 días y de pronto ya no queremos regresar, nos sentimos tan plácidamente a gusto y cómodos en el mar, en la playa, que ya no quisiéramos regresar a la ciudad, ¿cierto? O cuando vemos, el atractivo estético del valor estético que le damos a ese atardecer, a ese amanecer, o disfrutamos la naturaleza, por ejemplo, un volcán, ¿no? Montañas, aquellos que les gusta la naturaleza, cómo nos sentimos o esas montañas, esos volcanes tan imponentes que nos sentimos hasta pequeñitos, ¿no? O ese cielo estrellado de luces brillantes en la noche, es un placer que, como decíamos al principio, a veces son interminables y quisiéramos que durara para siempre, ¿no? Entonces, todo este tipo de formas de expresión de la belleza estética, de apreciarlo, lo podemos, si nosotros lo aplicamos a nuestra propia vida, dice este autor, significa que tener un interés genuino en todos los detalles de la vida diaria, es decir, cuando vivimos una vida consciente, ser consciente y prestar atención a algo tan común que hacemos, algo ordinario, lo podemos hacer de manera extraordinaria. Y entonces, todo todos estos elementos que aplicamos al momento de estar conscientes de vivir una vida, nos hace que el poder de la estética se pueda utilizar para mejorar nuestra calidad de vida. Nuestra preocupación por nuestra experiencia cotidiana oculta el potencial estético de los objetos ordinarios y las actividades rutinarias. Es decir, a veces vivimos ya tan mecanizados y hacemos nuestras cosas rutinariamente que muchas veces ya no le encontramos ese placer, esa belleza, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes tengan esa actitud de disfrutar, así sea lavar los trastes, tender la cama, algo común, algo que muchas veces incluso nos molesta, pero si le encuentran, le buscan ese otro lado de la moneda, de buscar algo extraordinario dentro de lo ordinario que hacemos todos los días, podemos entonces experimentar esa actitud diferente. Debemos de descubrir esos valores estéticos ocultos que tienen las actividades o incluso nuestros bebés, la mirada de un bebé, su sonrisa, no sé, esos pequeños placeres que podemos encontrar en nuestro, nuestro diario vivir, ¿de acuerdo? Entonces es interesante que lo apliquen, que sean conscientes, presten atención y vivan esa experiencia estética, sea cual sea el motivo o el contenido, ¿de acuerdo? Bien, que toda esta reflexión sirva para que ustedes analicen también cómo sería la relación de la experiencia estética con la literatura.
Bien, ¿alguna duda, comentario respecto a los temas que hemos visto? Todo claro, dice Sharon. Muchas gracias. Diana Laura, buenas noches. Bueno, entonces rápidamente les hago una pregunta. ¿Para qué sirve la paráfrasis? ¿Y qué es una cita textual? Recuerden que vimos precisamente estos temas, que la paráfrasis es expresar algo con nuestras propias palabras, pero que muchas veces es una forma de reinterpretar lo que investigamos o leemos, de traducir, una especie de traducción, ¿no? Lo que leemos lo traducimos a nuestra forma de expresar, participamos de la idea, también nos sirve para retomar solamente lo que nos sirve para apoyar cierta tarea, cierta actividad, ¿verdad? Y una cita textual, ¿qué sería? Acuérdense. Dice María de la Luz, interpretar un texto o una idea con tus propias palabras sin alterar el sentido original del autor. Perfecto. Muy bien dicho. Sin alterar el sentido original del autor. Lo que dice el autor es lo que es, ¿de acuerdo? Nada más que lo expresamos con nuestras palabras para hacerlo más sencillo, más entendible, pero conforme a lo que realmente dice el texto original o el autor, ¿de acuerdo? Muy bien, María de la Luz, y Sharon dice, la paráfrasis nos sirve para explicar con nuestras propias palabras y así poderlo entender con más facilidad, en efecto. Y esa es una forma de aprendizaje, ¿no? Es una forma que ustedes se van haciendo autónomos en su aprendizaje, que ustedes van explicándose y siempre que lean un concepto y de pronto no le entiendan, repítanselo con sus palabras, tratando de explicarlo con sus palabras, de decir, ¿habrá querido decir esto el autor? Y entonces lo replanteamos y lo volvemos a leer y a mencionar hasta que ya le entendemos, sí, lo que quiere decir es esto. Y entonces ya todavía lo podemos hacer más sencillo con nuestras palabras. Diana Laura dice, una paráfrasis sirve, ay, permítanme, ya se pasó, para explicar con mis propias palabras lo que dice un texto, manteniendo el mismo sentido, pero con un lenguaje más claro y sencillo. Perfecto. Y así puedo entender mejor la idea original, expresar lo que comprendí y evitar copiar exactamente las mismas palabras del autor. Eso está muy bien dicho y eso les sirve para entender cómo debe ser su aprendizaje. Cada vez que quieran no memorizar, sino entender, comprender una información, repítanselo en voz alta, con sus palabras, traten de explicarlo, y hasta que capten la idea, sí, esto, y incluso esta palabra me gustó, y entonces lo escriben, lo reinterpretan ya con sus palabras, pero de forma sencilla, como dice Sharon, y como dice Diana Laura, evitar copiar exactamente las palabras del autor, porque entonces ya estaríamos, si no aportamos el crédito al autor, ahí sí ya estaríamos cometiendo plagio, ¿de acuerdo? Dice María de la Luz, una cita textual es la reproducción exacta, palabra por palabra, de una frase, oración o fragmento de un texto escrito por otro autor y que se incluye dentro de un discurso o trabajo propio. En efecto, y acuérdense que siempre deben colocar entre comillas de dónde a dónde abarca esa cita y entre paréntesis el apellido del autor y el año. ¿De acuerdo? Esa es la cita textual. Ya después viene la referencia hasta abajo, ahí sí ya viene todo completo, desde el apellido del autor, el nombre, el año, el nombre del artículo, el sitio o el blog y la liga, ¿de acuerdo? En ese orden. Dice Diana Laura, una cita textual es cuando copio exactamente las palabras de un autor para apoyar una idea o dar un ejemplo en mi trabajo. Así es. Copiar exactamente, pero siempre aportar el crédito al autor.
Siempre decir, como dice tal autor, o como dice fulano, o como dice, o simplemente colocar entre comillas y entre paréntesis ya viene el apellido del autor. Ahí ya le estamos dando su crédito, no estamos cometiendo plagio, en cambio estamos fundamentando, apoyando nuestra opinión y tiene mayor validez porque nos estamos apoyando en información de una autoridad en el tema. Muy bien. Exacto, y con eso apoyamos nuestra idea, nuestra opinión. Muchas veces podemos decir incluso, estoy de acuerdo con tal autor porque expresa que, y entonces ya copiamos la cita textual. Pero ya estamos diciendo, estoy de acuerdo con este autor. Quiere decir que lo que yo voy a decir a continuación, no lo digo yo, lo dice el autor, pero yo estoy de acuerdo con él, porque por eso estoy tomando esa información prestada para fundamentar, para reforzar mi propia idea o un ejemplo en mi trabajo, como dice Diana Laura. ¿De acuerdo? Muy bien, chicas, quedó muy claro la diferencia entre la paráfrasis y la cita textual. Entonces las invito a que en sus siguientes opiniones, atrévanse a utilizar citas textuales, atrévanse a aportar la referencia, aunque sea una paráfrasis, y mencionar incluso en su paráfrasis, opino tal cosa porque leí en ese autor que, y entonces podemos mencionar, parafraseando, claro, o si lo prefieren, si se acomoda a la idea que ustedes quieren aportar, pues entonces introducir una cita textual. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Permítanme, todavía falta una cita de Sharon. Dice, la cita textual nos ayuda para retomar una o más frases que destaquen de algún autor, dando el crédito correspondiente. Exacto. La forma de dar crédito es mencionar al autor, mencionar su nombre y además entre paréntesis colocar su apellido y el año. Es una forma de citar al autor de una manera más sencilla, porque hay diferentes tipos de citas textuales de acuerdo a la función. Por ejemplo, si es una tesis, ¿no? Un trabajo que se ha hecho y se mencionan varias citas textuales, bueno, ahí ya se colocan de forma centrada, más pequeña, en un párrafo especial, y se van mencionando diferentes. Pero una forma sencilla para ir introduciendo este tema de las citas textuales, que ustedes vayan practicando, las vayan aprendiendo a elaborar, pues es esta, colocar entre comillas de dónde a dónde abarca la información tomada de otro autor, y después de que se cierran las comillas, se abre un paréntesis y se coloca el apellido, la coma, el año y se cierra paréntesis. Y hasta abajo entonces ya viene la referencia completa. Muy bien. Entonces, pues espero que haya quedado claro y que lo apliquen ahora en sus nuevas opiniones dentro de su foro de actividad integradora 6. ¿De acuerdo? Bien, ya para ir terminando, el aviso importante. Las actividades integradoras que me deben por ahí de semana 1 y 2 tendrían hasta hoy para entregarlas o bien para hablarme o enviarme un mensaje, comentarme por qué no les ha sido posible entregar sus actividades, y con todo gusto estoy en la mejor disposición de apoyarles, de aceptar sus actividades. Claro, recuerden que siempre las extensiones de tiempo son por causas de fuerza mayor, y además ya no sé, por muy bien hecha que esté la actividad, ya no se les otorga un 10, sino un 8 hacia abajo. ¿Por qué? Porque pues no sería justo los demás compañeros que sí se esforzaron, que sí evadieron incluso una fiesta o algo, sacrificaron alguna actividad por entregar su actividad, pues no sería justo que alguien más tuvo mayor tiempo y pueda obtener un 10. Espero que sea comprensible esta situación y por ello puedan aceptar que pues de un 8 hacia abajo, por muy bien hecha que esté. Bien, las actividades de semana 3, que son estas las que están corriendo, tienen hasta el 12, hasta el domingo,
a las 23:59 para entregar sus actividades, pero no se confíen, vayan elaborándolas y entregándolas con tiempo para que no se sature el sistema y nos o alguna situación, ya ven ahorita con las lluvias y con todo, o sea, a veces se va la señal. Y aún así, si tuvieran ese tipo de problema, por favor, inmediatamente al siguiente día o en cuanto puedan, comuníquense conmigo y coméntenme, maestra, estaba a punto de enviar mi tarea, pero ¿qué crees? Se fue la luz porque estaba lloviendo, se inundó la ciudad, qué sé yo, ¿no? Cualquier situación, por supuesto que es comprensible. Ahorita estamos pasando unas situaciones climáticas muy terribles, por lo tanto es comprensible que presenten algún problema, ¿de acuerdo? En la semana 5 no habrá extensiones de tiempo, recuerden, se van a abocar, por eso esta semana o la última semana, la 4, a su proyecto integrador. Procuren que no se les acumulen sus actividades para que puedan ir al corriente y tengan tiempo de elaborar su proyecto con toda calma. Bien, pues entonces les agradezco mucho su apoyo, su participación, su tiempo. Cualquier duda, espero sus mensajes en el mensajero o al correo electrónico. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, Sharon, Stephanie, María de la Luz y Diana Laura. Buenas noches, hasta pronto.